En la década de los 90 el género fantástico y de ciencia ficción en español vivió un boom sin precedentes. En ese resurgimiento uno de los pilares fundamentales fue una tertulia literaria nueva surgida en Madrid, La Terma. Sus miembros inventaron una forma propia y desenfadada de vivir su gusto por el género. Propiciaron tal clima de creatividad que de entre sus miembros surgieron algunas de las plumas más destacadas en las próximas décadas. Al principio nos juntábamos 3. Y después se empezó a juntar más gente y empezamos a alargarlo. Eso rápidamente se escindió. Bueno, en realidad nunca perteneció, pero que se desligó completamente de las actividades que pudiera tener la Sociedad Española de Fantasía y Ciencia Ficción, que además era de ámbito nacional. Y se le dio un nombre que era la Terma, la Tertulia de Madrid. ¿La Terma de dónde venía? Venía de Antares, de una asociación de aficionados a la ciencia ficción que se llamaba Antares, que creé con Julián Díez, con Héctor Ramos, con Juanma Santiago. Y Antares, la reunión que hacíamos en Antares acabó derivando en la reunión que se hacía de la Asociación de Ciencia Ficción y Fantasía, y eso acabó derivando en la Terma. A mí me quedó la nostalgia de esas tertulias, y como trabajaba en Moyano, pues una de las veces que pasaba por allí León Arsenal, que en aquel momento estaba haciendo de piloto de barco, que era su profesión en aquellos días, de marino, y me comentó que volvían a reunirse en otro sitio. Un buen día me llegó al buzón, por aquel entonces todavía se mandaban cartas, un mensaje de la Terma anunciando la convocatoria del premio, que por aquel entonces era el premio Aznar, luego se cambió a Pablo Rido. En aquel momento yo estaba volviendo a escribir. Mandé un cuento, envié un cuento, el mensaje perdido, y gané. La tertulia se reunía todos los jueves en la cafetería Alameda. De allí se trasladaba al restaurante chino Quindú y después de la cena por los bares de la zona hasta que el cuerpo aguantara. Yo me incorporé el año del doblete del Atleti, me acuerdo bien. Entonces fue casi una casualidad, porque presentaba la primera antología que publicaba, y en Miraguán hicimos una presentación. Allí acudió un montón de gente que yo no conocía y me dijeron: oye, tenemos una tertulia, ¿por qué no te pasas algún día? La Terma la conocí por cómo se conocían las cosas cuando yo empecé en esto de la ciencia ficción, por revistas y por comentarios que me hicieron en una Hispacón que estuve. Fue gracias a Julián Díez. Yo compraba la revista Gigamés y en uno de sus primeros números Julián había publicado una carta invitando a los lectores pues, a que mandáramos relatos. Y bueno, yo mandé uno, El Jorobado se llamaba, que luego se publicó en Pórtico. A raíz de una revista que se llama Ciberfantasy, había una convocatoria para un concurso de cuentos que se llama el famoso Pablo Rido, que convocara la tertulia de Madrid, La Terma. Me presenté y quedé finalista ese año. La Terma tal cual, cuando empezó a establecerse, yo dejé Madrid y me fui a vivir a Barcelona. Así que yo me quedé en La Terma en los tiempos del Jindú, cuando nos reuníamos en un chino donde lo más rico era un arroz que lo único que recuerdo es que tenía un picantito riquísimo. Era muy peculiar porque era un tostal de chino servido por camareros madrileños y disfrazados de chinos. Con el tiempo, cerraron tanto la cafetería como el restaurante chino. Cambiarían los lugares de encuentro, pero no las costumbres. Tenía unos 15-16 años. Me presento a distintos concursos y uno de los que veo en el 2002 es el premio Pablo Rido de literatura fantástica. Yo tengo algún relato que me encaja ahí y lo mando a ver qué pasa. La primera vez que fui tenía 17 años o a lo mejor 18 recién cumplidos. Creo que era la más joven de los que iban por allí por aquel entonces. Y bueno, a mí aquello me deslumbró. Resulta que me llaman en un día, pues que está entre los finalistas del premio y que este premio tiene que ver con una tertulia de literatura fantástica, que se reúnen en un restaurante chino en la calle Embajadores, a mí me hizo mucha gracia, y que si queríamos asistir a alguna tertulia. Llegas como mucha gente llegó en aquella época, recordemos que son los 90, que no hay tanta facilidad ni redes sociales. Llegas como un lobo solitario diciendo: a mí me gusta la fantasía y encima escribo cuentos, soy el tío raro. Pues hay mucha gente, muchos aficionados. Sí, pues asisto con mi pareja. Y entonces nos encontramos que había todo un mundo de literatura, de fantasía, de ficción, etcétera, que ya te digo yo, desconocía completamente. Entonces llegué casualmente y nos quedamos. Encontré autores que yo había conocido a través de estos fanzines, como fue León Arsenal, como fue César Mallorquí,
que yo creía que eran gente de otro mundo, y eran gente como tú, algunos habían ido un poquito más lejos, otros menos, pero gente como yo, con las mismas aficiones e intereses. Para participar no había que asociarse, ni se necesitaba carné de ningún tipo, solo compartir la afición por la literatura, la ciencia ficción y la fantasía. Llegar allí fue aterrizar en un lugar maravilloso, donde había gente que compartía mi afición, que había leído los mismos libros que yo, que se entusiasmaba con las mismas cosas que yo, pues como llegar al paraíso, ¿no? Los lectores de ciencia ficción, los escritores de ciencia ficción, tendían a sentirse menospreciados por la literatura en general, que hablaba de marcianadas, y con una propensión a asociarse para comentar entre ellos cosas que no podían comentar con el público en general porque eran una minoría. Yo recuerdo un ambiente muy agradable, muy divertido, en el que hablábamos de muchas cosas. Se hablaba de literatura, se hablaba del mundo editorial, se hablaba de personas concretas, se hablaba de política, es decir, eran unas relaciones muy distendidas. En aquella mesa que estaba a veces envuelta en humo porque por aquel entonces estaba permitido fumar en los locales, siempre había debates interesantes. Ahí cualquiera que llegase y mostrase interés rápidamente se le invitaba a participar y a volver. Era completamente abierto. La tertulia estaba abierta a todo el mundo y además nos enorgullecíamos de ello. Es decir, tú llegabas allí y a la segunda o tercera ocasión ya eras miembro habitual. Había personalidades muy fuertes. Y había, igual que si uno ve la historia de la ciencia ficción en España, ha habido grandes enfrentamientos, pues esos enfrentamientos aparecían alguna vez en la terma. Siempre había un enorme trasiego de libros cambiando de manos, gente que se los dejaba a otros o que los devolvían, recomendaciones, siempre había chivatazos de si en una librería estaban en una colección de saldo o si en la costa de Moyano estaban vendiendo de segunda mano algo que le interesaba especialmente a alguno de los participantes. Los jueves podía pasar cualquier cosa, pero había algo que no cambiaba. ¿Quién era el rey del futbolín? Es que esa pobre gente era muy joven, y yo era el más viejo de todos. Es decir, que eran muy jóvenes quiere decir que ellos se habían criado, por ejemplo, jugando al rol. Yo me crié en los billares, jugando al billar no porque soy malísimo, pero jugando al ping-pong o al futbolín. Entonces yo en aquel tiempo, cuando era un chaval y jugaba al futbolín, era de los del montón. Pero comparado con esos pipiolos, pues claro, les pegaban unas palizas que los doblaba. En una de las ocasiones, Óscar encontró un mesón en un pueblo de Guadalajara que dice, se come muy bien y en grandes cantidades. Nos apuntamos. Entonces cogimos 5 o 6 coches, contratamos un autobús y nos fuimos en grupo. Llegamos a eso de la 1, nos echaron de allí en torno a las 6 y pico y nos dijeron, si ustedes quieren volver, avisen específicamente que son ustedes. Nos habíamos comido absolutamente todo lo que había en el mesón y nos habíamos bebido prácticamente todo. La anécdota es que la tertulia era una gran anécdota. Era sobre todo muy divertido. Porque te aseguro que una cosa no dura lo que duró si la gente va como si fuera un funeral. Y así, a golpe de comida china, copas y conversaciones de todo tipo, el género fantástico y de ciencia ficción estableció un lugar de encuentro por el que también pasaron las mejores plumas del momento, tanto nacionales como internacionales. Pasó Javier Martín Lalanda alguna vez, Luis Alberto de Cuenca, Carlos Castrosín, que también publicó El Minotauro, Juanma Santiago también llegó a publicar, Susana Vallejo, que era una de las principales, que iba por ahí desde el principio y también ha seguido publicando. Elia Barceló, que fue una presencia muy refrescante. Pepe Sánchez Pardo decía que la terma era un éxito de la sociedad civil, y algo de eso sí había. Fuimos motor de revistas, se publicaron libros, hubo un clima adecuado para recibir autores extranjeros. Recuerdo a Connie Willis, recuerdo a Joe Haldeman, pasando por la tertulia con nosotros. A Robert Sheckley, que fue un personaje, un escritor, era ya muy mayor, pero encantador. Y luego había un par de verdaderas enciclopedias allí, que eran Agustín Jaureguizar, que posiblemente sea el máximo experto o uno de los máximos expertos que hay en ciencia ficción y literatura fantástica española, sobre todo la añeja. Un día estábamos hablando sobre Jordi Serra y Fabra, sobre su saga de las tierras, y me comentó que bueno, tenía una espinita clavada porque el primer volumen de esa trilogía no era primera edición, sino segunda o tercera, y que bueno, que él como coleccionista, que para él era muy importante que los libros fueran siempre de primera edición y tal. Entonces, bueno, yo tenía en mi casa ese libro en primera edición y se lo cambié sin problemas por el suyo.
Así que bueno, que sepáis que la mítica colección de ciencia ficción de Jaureguizar, su libro de En un lugar llamado Tierra, era el mío. Aquella juventud que quería cambiar el mundo y marcar diferencias con lo hecho hasta entonces no se cerró a la voz de sus mayores. Por supuesto, había gente veterana como el difunto Carlos Sáez Cidoncha, por ejemplo, que con mucho gusto se vino a la tertulia y era todo un veterano canoso entonces. Que para mí es fundamental, aunque poco apreciado y poco comprendido, porque realmente era como... Él escribía como se escribía ciencia ficción en los años 30 y 40, lo cual hacía que los que tenían la aspiración de que la ciencia ficción fuera considerada un género adulto le veían con recelo, y los que estábamos encantados con la ciencia ficción como literatura fantástica, con la dosis de ingenuidad que tenía que tener, Cidoncha, yo pienso que si hubiera sido estadounidense hubiera tenido club de fans por todos lados. Era capaz de mezclar los mitos de Chulhu con un space opera y además con una novela medieval en un escenario grandioso de miles de planetas. Era para mí un placer y un portento haberle leído y haber conversado con él tantas veces. La tertulia además funcionaba como taller de escritura. Los que escribían mostraban sus obras al resto de participantes incluso antes de que vieran la luz. La tertulia no era para gente epidérmica, pero era muy útil, porque a lo mejor presentabas, oye, pues él ha escrito esto o lo otro, y luego te lo leían. Y era aquello de decir, pues la verdad, sí, la verdad es que es una mierda pinchada en un palo. ¿Cómo? Y te empezaban a contar cosas, se cogían servilletas por todos los lados y empezabas a apuntar porque decías, ostras, que tienen razón. Entonces, claro, aprendías muchísimo, porque para aprender a escribir te tienes que equivocar, pero luego te tiene que decir alguien por qué funciona, por qué no funciona, por qué no les gusta. Yo nunca he visto guerras encarnizadas dentro de la terma. Es decir, pues bueno, pues uno decía una cosa, el otro le mandaba mierda y desde el cariño, vaya, no había mucho más. Pero sí que efectivamente pues se compartían cosas, se comentaban, ¿no? Y gente decía, para mí tu cuento no me gustó, y digo, pues me parece muy bien, tío, a mí tampoco me gustan los tuyos. Sí será muy franco, un poco cuidadoso, pero será muy franco, yo creo que porque seguían en cierto sentido un criterio que yo siempre he defendido, que es lo que tengas que hacer, dilo antes de que algo esté publicado. Si tienes un escrito, si a mí me da un amigo un cuento, lo que tenga que opinar de lo que no me gusta o lo que me gusta, lo haré antes de que ese cuento sea publicado, porque luego no tiene remedio. Ahora probablemente esas críticas serían de las que a lo mejor levantarían ampollas, pero en aquel momento no, porque digamos se decían las cosas con naturalidad, al pan pan y al vino vino, pero sabías que había un buen fondo y que realmente te ayudaba muchísimo, y sobre todo que estaba hecho por gente muy cualificada. Todo ese talento, todas esas ideas, todas esas conversaciones y todo ese entusiasmo generó el caldo de cultivo perfecto para la creatividad. Un aspecto singular de la ciencia ficción en todo el mundo es que los escritores y los lectores somos iguales. Como suele decir George R.R. Martin de Juego de Tronos, todos somos fans. En la terma teníamos una ventaja sobre todos los demás, el músculo, es decir, había masa crítica, porque había siempre a la mesa 25 o 30 personas. Entonces, claro, había capacidad para hacer muchas cosas y eso, digamos, permitió que generáramos contenidos, tanto en revistas como en libros, como en muchas cosas. Precisamente las tertulias literarias de este estilo tenían la ventaja de unir a la gente, ¿no? Y de permitir que surgieran iniciativas, que surgieran ideas, ya digo, tanto desde el ámbito literario como autor, al ámbito editorial o a otros sectores que están íntimamente ligados entre sí. Novelas, antologías, fanzines, eventos literarios y hasta programas en la radio. Recuerdo con mucho cariño el programa de radio, de la compañía Interplanetaria, y ese programa llegó a estar, yo creo que como un año, y en ese programa hicimos de todo, incluso sacamos por teléfono una vez yo creo que fue nuestro mayor éxito, a Alex de la Iglesia para hablar estas cosas. Y empezó a tener el valor de ser el motor. Era casi no sé cómo lo llamaríamos ahora, un coworking casi, porque la gente llegaba y gracias a eso se conocía, daba ánimos a la gente a escribir, pero también servía para formar equipos que lanzaban publicaciones aficionadas, entonces llamadas fanzines. Me encontraron allí aliento, pues mi propio fanzine, que era Opar, Maser también encontraba su aliento allí, los Licántropos Asociados, que eran un grupo también que hacía una revista de terror, también estaba por allí. En los años 90 nos habíamos quedado en una circunstancia donde sí, publicaba Nova de vez en cuando un librito, de vez en cuando aparecía algo publicado por el Minotauro de Paco Porrúa antes de que lo comprara Planeta, Valdemar nos daba alguna cosita, pero digamos había muy poco contenido, con lo cual digamos el mundo aficionado de todas partes tenía un interés especial en suplir
digamos, lo que el mundo editorial no nos daba. La Terma intervino en 5 revistas con un protagonismo claro. En diciembre de 1992 apareció la que es quizá la revista más icónica de la Terma, Ciberfantasy, editada por Alberto Santos, que por aquel entonces era presidente de la Asociación Española de Fantasía y Ciencia Ficción. Y prácticamente el núcleo duro de la tertulia participaba en ella. Yo tenía una sección, León tenía otra, Pepe hacía otras cosas. Un caldo de cultivo donde hay muchas cosas. Mucha gente monta fanzines, que ahora no tiene sentido eso, pero en un tiempo era la revista de aficionado, con la que tú podías desfogar tus primeros intereses creativos. Incluso la Ciberfantasy, por la que yo llegué, era una revista que se estaba gestionando allí. En la misma tertulia entre la editaba Domingo Santos y colaboraban un montón de gentes. Equipo Sirius lanzó 2001, con Luis García Prado, también miembro de la Terma, como director. Tuvo un recorrido de 7 números y a finales de 2002 salió el último. Tiempo después, Equipo Sirius vuelve con una nueva revista, Galaxia, que en 2003 recibiría el premio a la mejor publicación de literatura fantástica por la Sociedad Europea de Ciencia Ficción. La revista Galaxia, que ya era una revista oficial, salió de ahí. Yo participé junto con, era de León Arsenal, pero yo estuve con él y con Eugenio Sánchez, un programa de radio que llegó a tener estuvimos mucho tiempo con él en radio, primero en Radio Enlace y luego en Radio Libertad, todo referiente a la literatura. Estuve escribiendo un par de artículos para la revista Galaxia, que salió de la propia Terma, y luego a partir de ahí pues me contactaron desde Artifex, también publiqué cosas en Artifex, es decir, empecé a entrar un poco en el panorama. La presencia de la Terma también era palpable en Solaris, dirigida por León Arsenal durante los primeros 7 números. La Terma supuso la creación de un gran colectivo humano informal, amante de la ciencia ficción, del cual algunos no pasaron porque no querían otra cosa de lectores, pero también fue un disparadero para cantidad de proyectos y cantidad de escritores y cubrió una época, marcó una época. Mayor recorrido tuvo Gigamesh, que nació como fanzine y se convirtió en revista desde mediados de 1991 hasta bien entrado el 2007, con Julián Díez primero y Juanma Santiago en la dirección a partir del número 32. Pero sin duda uno de los mayores logros de la tertulia fue impulsar el que posiblemente sea el premio literario con mayor prestigio del momento, el Pablo Rido. La Terma lo único que hacía era financiarla y elegir los jurados que no eran de la Terma, no necesariamente. Personalidades dentro del fantástico más o menos, y se les mandaban los cuentos, pero ellos no sabían que los había mandado, era todo muy limpio. El premio era absolutamente, por decirlo así, impecable. Se presentaban bajo seudónimo los relatos, había un jurado de 5 personas. A mí me tocó serlo 3 o 4 veces en la tertulia. Había 2 fases de lectura. En primer lugar estaban los prejurados, que les llegaba todo el mogollón de cuentos, aproximadamente unos 200 cuentos en cada edición, podían llegar tranquilamente. A nivel internacional hacían la criba y después pasaba al sistema de jurados, que eran 5 jurados que leían todos los cuentos, emitían sus votaciones y después se calculaban los resultados. Era un sistema, desde mi punto de vista, bastante limpio. De 1991 a 1994, este premio de relatos había estado gestionado por la Asociación Española de Fantasía y Ciencia Ficción. Sin dotación económica, llevaba el nombre de Premio Aznar, en honor a la saga de los Aznar de Pascual Enguídanos. Porque soy para gran medida. Es el inicio de mi carrera. Para mí ha sido fundamental la Terma, fundamental. Yo tengo ahí en mi despacho, y modestamente lo diré, tengo un montón de premios que me han dado, tanto por mi labor en la ciencia ficción, en la fantasía, como en juvenil. Pero el que más valoro es una plaquita que me dieron con el primer premio Aznar. Y esa plaquita para mí es el inicio de todo. Mira, aquí empieza todo. Cuando la Terma se hace cargo de él, adopta el nombre del capitán Pablo Rido, el héroe de la space opera escrita por José Mallorquí. Además, pasa a tener una dotación económica bastante importante para la época. 100.000 pesetas. Cuando empecé, cuando se convirtió en euro, por esto de hacer la gracia, lo pusimos en 666 euros para ser más siniestros. Y con un sistema peculiar y único de financiarse, ideado por León Arsenal. Nosotros cenábamos en un restaurante chino que era el King. Pues llegaba la cuenta y pom, hacíamos escote. Entonces, sobraban escotes a veces, demasiado para propina y tal, y entonces surgió la idea de hacer un bote. De cierto modo era latrocinio, ¿no? Porque si la comida nos costaba a cada uno, qué sé yo, 10 euros, él te cobraba 15 y los otros 5 eran para el premio. Y tengo así como el recuerdo muy vivido de los 666 euros del premio Rido, que van en monedas, que
la recaudación lo que sobraba de las cenas del restaurante. Entonces era el sobre aquel que pesaba horrores con las monedillas y con los céntimos del Rido. Tuvo 17 ediciones y en sus mejores momentos llegó a recibir más de 200 relatos de una docena de países. Nuria Calderón Botey conoció y se incorporó a la terma tras ganar el premio en 2003. Luego me enteré que no lo había ganado nunca ninguna chica, que había mucha controversia, que tal. Bueno, yo lo único que puedo decir es que aquello se ha hecho toda la vida con un sistema de plica cerrada, un de cerrado, que se leían todos los relatos y que no he visto nunca nada más allá, con lo cual, pues si no lo ha ganado nunca ninguna otra mujer, yo no sé si es que se presentaban pocas, sí sé que otros años ha habido finalistas femeninas, que no siempre han ido a la cena, porque claro, esa es la otra cuestión, ¿no? De los finalistas, pues tampoco todo el mundo acude siempre, y de los no finalistas, pues no, nunca hemos sabido cuánta gente había de un género o de otro, simplemente porque no se abrían esas plicas. La última convocatoria del Pablo Rido tuvo lugar en 2008, año en el que ganó Ramón Muñoz con el relato Hacia el Surbillón. Un premio que he dicho antes que no sé si ha aportado algo a la ciencia ficción, pero la verdad es que nos importa poco. Nosotros lo hacíamos porque nos apetecía dar dinero a buenos puestos. Y creo que lo hemos conseguido. Fue una enorme satisfacción cuando el premio Rido nos dimos cuenta de que había pasado de ser un premio, bueno, simpático, que te daba un dinerillo, a ser algo tremendamente prestigiado y que la gente estaba loca por ganar. Muchas veces me pregunto si no hubiese ganado el Aznar la primera vez, si a lo mejor no hubiese truncado mi carrera de escritor o hubiese ido por otro lado, no lo sé. Y la segunda vez para mí fue, claro, la satisfacción de que me daban un premio cuyo nombre era el de un personaje creado por mi padre. Fue emocionante. Esa última edición del Pablo Rido presagió en cierto modo la disolución de la terma. Acabó porque nos llegó la hora a todos y al proyecto también. Llegaba otra realidad. Nosotros somos de una época previa a Internet. Cada generación tiene sus inquietudes y nosotros buscamos un espacio que no existía. Pero la gente, la siguiente generación, que vino la marea naranja de Cyberdark, tenía un espacio inmenso que era Internet, para dialogar, para conversar, para lo mismo, pero a nivel general. En la tertulia coincidieron autoras y autores de diferentes edades, procedencias y gustos estéticos. Un momento de euforia que tenía Madrid en aquella época, que eran los estertores de la movida, donde no solo pasaban cosas en el campo de la ciencia ficción o en el campo de la literatura, sino en el del cómic, en el de los fanzines, el de las películas, en el de la música. Era un ambiente exultante, la creatividad absoluta, cantidad de proyectos, muchos no se hicieron, muchos se frustraron, pero la efervescencia que había en aquel momento no la he vuelto a ver nunca. Nos permitió vivir con normalidad un ocio y unas inquietudes artísticas en un clima que, bueno, no digamos de hostilidad, pero digamos sí había una cierta extrañeza con todo lo que era lo fantástico. La tradición de la tertulia ha añadido mucho de la ciencia ficción con Terma por el intercambio de ideas y el placer de escribir y leer, que dio lugar a amistades duraderas. Llegamos a organizar viajes a la SPACON, a la Worldcom. Todo era más fácil cuando tienes a gente que tiene las mismas inquietudes que tú y las mismas aficiones, es más fácil moverte. La terma y este tipo de tertulias lo que significó y lo que significa es un tiempo en el que no existía internet y en los que era muy difícil encontrar a gente que les gustaba lo mismo que te gustaba a ti, pues tener un lugar de reunión donde poder hablar de lo que te gustaba y donde poder encontrar a los frikis que eran como tú y que también les gustaban las mismas cosas. Era además un lugar de referencia, sin la formalidad que tenían los intentos, que eran bastante imitativos de modelos extranjeros de estas asociaciones, se reúnen, convocatorias formales. No, tú sabías que a partir de las 7 en el Alameda había más o menos gente, pero había gente hablando de ciencia ficción o de lo que se terciase. No llegaron a constituir una generación ni un grupo literario, pero tenían en común muchas lecturas ajenas al fantástico. Yo creo que es un dinamizador, es una forma de enlazar a las distintas generaciones de autores, porque una de las ventajas es que allí había gente de muy distintas edades y eso implica muy diferentes bagajes. Había esa conciencia de formar un grupo un tanto especial y tendía a comentar y a reunirse, y por eso fundaba hispacones o formaba hispacones, formaba asociaciones y luego se agrupaba en torno a publicaciones irregulares que eran los fanzines. La memoria es tramposilla. Tú coges las cosas bonitas, las pones todas juntas, quitas lo malo
Y claro, el pasado es el paraíso terrenal. Hombre, quizá sea venirnos arriba. Entonces, juzgar lo que fue la terma es complicado porque hay que buscar una unidad de medida, ¿no? Las buenas pues ahí quedan, las malas pues que lógicamente en cualquier colectivo humano pues también surgen los enfrentamientos, las enemistades. Si surgen grupos que organizan publicaciones, pues tú ya sabes que quien monta la negocios con los amigos pierden los negocios y pierde amigos, ¿no? O sea, quiero decir, es inevitable cuando pasas de ser una gente que habla a ser una gente que hace cosas, no siempre todo acaba bien. La inclinación hacia la fantasía, el terror y la ciencia ficción no eliminaba un acusado gusto por el estilo, acentuado además por el deseo de marcar la diferencia con generaciones anteriores, menos puntillosas con el acabado formal. Los escritores españoles o aficionados a la ciencia ficción se atrevieron a escribir e intentar publicar profesionalmente, porque hasta entonces yo creo que, salvo alguna excepción como Domingo Santos, los bolsilibros de Torres Quesada o de Pascual Enguídanos, los españoles prácticamente se da por supuesto que lo tenían que leer era ciencia ficción anglosajona o rusa, francesa en muy poca medida, pero no se producía demasiado en el campo de la ciencia ficción española, y en aquel momento sí empezamos a leernos unos a otros y a escribir con la convicción de que se podía escribir a un nivel profesional. Los fanzines estaban en Barcelona, estaban en Madrid, los principales promotores del género estaban en Barcelona, en Madrid. Resulta que en la terma estaban gran parte no solo de los escritores que de un modo u otro revolucionaron el género en aquel momento, sino también de los promotores, ensayistas, críticos. En aquel momento sí hicimos huella, sí teníamos un peso, pero ahora evidentemente las generaciones pues no nos recuerdan, y eso me parece lógico y sano. Llegas a la realidad, te das de hostias con ella, pierdes, llega la siguiente generación, te das de hostias con la realidad, vuelves a perder haciendo caso omiso a los restos de la batalla anterior, y así va evolucionando. Aquel entorno era muy motivador para escribir, porque había otra gente que escribía también y además lo hacía muy bien, y que se leían tus escritos y te los criticaban y te daban consejos, y en fin, era un lujo tener aquello. La terma de los huesos, si la miramos con un ambiente crítico, un aire crítico, lo que es un movimiento literario en sí mismo, un grupo de escritores que nos reforzamos unos a otros. De forma más instintiva que programática, se deseaba contribuir a la respetabilidad y a la mayoría de edad del género, luciendo las mejores herramientas literarias posibles. Para mí, Terma me dio un gran bienvenido cuando acabé de llegar en Madrid para vivir un rato. Y ahora desde Chicago les echo de menos a todos los tertulianos. Entré en aquel momento, coincidió con el periodo de ebullición del género, curiosamente, después de la desaparición de Nueva Dimensión en los 80, parecía que la cosa estaba más polarizada, y de repente ahí surge un montón de fanzines y de actividad del fandom, y ahí fue donde me crié, donde mi escuela, mi primera escuela como escritor fue allí. Yo no hubiera llegado a Norte de no haber empezado con lo tengo clarísimo, ni me habría metido a muchas publicaciones posteriores, a las antologías nacionales e internacionales, no habría publicado las novelas que he publicado. O sea, estoy segura de que probablemente hubiera dejado de escribir, o mis derroteros hubieran ido por otro camino. Muchos integrantes de la terma se forjaron una trayectoria profesional en la traducción, en la edición y en la literatura, pero eso, que constituye la parte más visible y la más llamativa, no explica la singularidad de la tertulia. El éxito de la misma se debió al factor humano. Muchos de mis mejores amigos de hoy en día los conocí allí. Personalmente aportó mucho, como escritor, muchas cosas, porque ahí tenías un foro en el que tú llevabas un cuento, la gente lo leía, te salía la oportunidad de publicar en el fanzine de este amigo. Mis huesos literarios se crearon allí. Yo no sería el escritor que soy ahora si no fuera por la terma. Pero es que desde el punto de vista personal tampoco sería la persona que soy ahora si no hubiese pasado por la terma. Una época de mi vida y de mi juventud y de mi relación con la literatura que añoro profundamente. Los protagonistas absolutos de aquel fenómeno fueron los asistentes habituales, los que acudían a las cenas de los jueves. Durante una década larga, un elevado número de contertulios dinámicos y extrovertidos crearon alrededor de una mesa un ambiente único, sin el que nada hubiera funcionado. Y creo que el motivo por el que todos estamos orgullosos de haber pertenecido a la terma es porque, aunque esto quizá pueda ser un poco filosófico, todos los hechos de los hombres son efímeros, lo cierto es que pueden ser positivos o no. Y la terma en aquel momento sumó
tanto para lo que era fantástico en aquel momento como para individualmente para nosotros. Y en cuanto a su legado, por decir la última palabra, su legado que ha dejado en mí es un recuerdo muy grato, que es, yo creo, lo mejor que nos pueden dejar los hechos del pasado. La efervescencia cultural del Madrid de los 90 y la necesidad de construir un espacio propio, dado lo minoritario del fantástico en aquella época, posibilitaron la formación de vínculos de amistad y camaradería entre personas que de otra forma nunca se hubieran conocido. La originalidad de aquella tertulia se debe en buena medida a la variada idiosincrasia de sus miembros. La abundante obra literaria que muchos de ellos produjeron durante aquella década se antoja inseparable de aquel grupo y testimonia un fenómeno difícilmente repetible.